Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Hola, feliz martes familia. Hoy vamos a hablar de un aspecto esencial en nuestras transmisiones, la adaptación de impedancias. Este concepto es clave para asegurar que la energía que enviamos a través de nuestras antenas se transmita de la manera más eficiente posible. Durante este episodio, el 84 ya, exploraremos cómo la relación entre la antena y la línea de transmisión afecta a nuestras emisiones, qué herramientas tenemos a nuestra disposición para ajustar y optimizar esas conexiones y cómo los balloons y ununs juegan un papel crucial en todo esto. No importa si eres un radioaficionado veterano o si estás empezando en este mundo, la adaptación de impedancias es algo que todos necesitamos entender para obtener el mejor rendimiento de nuestros equipos y asegurarnos de que nuestras señales lleguen con la mayor claridad posible. Así que, sin más preámbulos, ajusta tu antena, sube el volumen y acompáñame en este recorrido por la adaptación de impedancias y cómo mejorar nuestras transmisiones. Y para ello, voy a utilizar durante todo el episodio un símil que tiene que ver con el agua y tiene que ver con la fontanería. Y si hay un fontanero famoso, seguro que lo conoces. CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. It's me, Mario. En el reino de la emisión eficiente, Mario, el fontanero más famoso del mundo, tiene una nueva misión: asegurar que la señal fluya perfectamente a través de la línea de transmisión. Y en esta ocasión, la princesa QSO lo ha llamado para resolver un problema de adaptación de impedancias que amenaza la claridad de las comunicaciones. Mario se encuentra dentro de la línea de transmisión. Como en una tubería de agua, sigue el recorrido de la señal asegurándose de que fluya sin problemas desde el transmisor hasta la antena. La princesa QSO necesita que las señales lleguen limpias y sin pérdidas a todo el reino. ¡Mamma mía! Esta señal tiene que llegar clara a la antena de la princesa QSO o todo el reino de la emisión eficiente estará en peligro. Mario sigue la señal por la tubería cuando de repente se encuentra con un obstáculo. ¡Oh no! La tubería, o sea, la antena, tiene una impedancia mucho más alta de lo que esperaba. Si la señal sigue así, una parte va a rebotar hacia atrás. Como un buen fontanero de ondas, Mario sabe que cuando la impedancia no coincide, parte de la señal se refleja y no puede llegar al receptor. La eficiencia está en peligro. Pero no hay problema, tengo justo lo que necesito. Let's do this. Aquí está mi Balloon 4.1. Esto transformará los 200 ohmios de la antena en los 50 ohmios que necesita el transmisor, igualando la tubería para que la señal fluya sin esfuerzo. Mario coloca el balloon y mágicamente la tubería se ajusta. La señal comienza a fluir suave y constante sin que nada se quede atrás. El reino de la emisión eficiente está a salvo, pero no por mucho tiempo. Mario sigue su camino hasta que se topa con un nuevo reto: una antena ENFED. ¡Mamma mía! ¡Esto es un cable suelto! La princesa QSO me dijo que esta antena tenía problemas y ahora veo por qué. ¡La impedancia es altísima! Las antenas ENFED, como bien sabe Mario, son desbalanceadas y tienen una impedancia mucho más alta que los 50 ohmios ideales. No basta con un buen balloon común. Necesito algo más potente. Aquí está, mi 191. Esto ajustará esa enorme diferencia de impedancia para que la señal siga fluyendo. Mario coloca el 191 y la señal comienza a fluir mejor. Pero algo no va bien del todo. Mario nota pequeñas fugas de señal. ¡Jo, jo! Aquí hay corriente común volviendo por la línea de transmisión. Esto puede causar interferencias en el reino de la emisión eficiente. Voy a usar mi Balloon 1.1 para hacer de choque y detener esas fugas. Así no habrá interferencias que puedan perjudicar las señales. Con su combinación de un 191 y un Balloon 1.1, Mario ha resuelto el problema. La señal ahora llega perfectamente a la antena de la princesa QSO y la comunicación en el reino de la emisión eficiente es clara y sin interrupciones. ¡Wahoo! ¡Trabajo completado! La princesa QSO puede seguir comunicándose sin problema. Y así, Mario, con su ingeniosa caja de herramientas de adaptación de impedancias, ha salvado una vez más el reino de la emisión eficiente. En el mundo de las ondas de radio siempre hay una solución y Mario está aquí para encontrarla.
continuar, dejadme que haga un pequeño inciso para clarificar algunos conceptos que van a ir surgiendo a lo largo del episodio y que creo que son importantes y que en ocasiones, incluso a lo largo de este episodio, pueden mezclarse el concepto de unun, de balun, de choque, de antena resonante y no resonante. Vamos a clarificarlo antes de empezar para que así, cuando os lo encontréis, aunque pueda haber algún pequeño matiz, pues tengáis claro a qué nos estamos refiriendo. Empezamos por el balun. ¿Un balun qué es? Pues es balanced to unbalanced. Los baluns se utilizan para transformar señales balanceadas, como las que provienen de dipolos, a señales desbalanceadas, como es un cable coaxial. En el caso del unun, unbalanced to unbalanced, se utiliza cuando ambos lados de la línea, entrada y salida, son desbalanceados. Si hacemos un poco de arqueología, en el vídeo número 9 de Eco Alfa 3 Golf Romeo November en YouTube, construye un unun 1.9 para antenas de hilo, encontramos una clara explicación sobre esta diferencia. Una cosa es un unun y otra cosa distinta es un balun. ¿Qué significa unun? Pues unun es unbalanced, lo que significa que a este dispositivo entra una línea no balanceada, o sea, un coaxial, un cable coaxial, y sale de él una línea no balanceada, es decir, un hilo de cobre, que va a ser una antena. Un balun, sin embargo, significa balanced a unbalanced, y se utiliza, por ejemplo, cuando yo llego con un cable paralelo, una línea de cable paralelo, a un dispositivo, y de ese dispositivo salgo a un hilo, ¿vale? Salgo a una línea desbalanceada, que no tiene balance, no tiene contrapeso. ¿Y el choque de RF? Pues el choque de RF 1-1, relación 1-1, que a veces se llama balun de corriente, no se usa para transformar la impedancia, sino para bloquear las corrientes de modo común que pueden generar ruido e interferencias. ¿Y qué pasa si utilizamos un balun o un unun de forma errónea? Pues, por ejemplo, usar un balun en lugar de unun, lo que es incorrecto para antenas desbalanceadas como una ENCET, pues un balun se usa para transformar, como decimos, entre una señal balanceada, como la de un dipolo, y una señal desbalanceada, como la de un cable coaxial. En una ENCET no tienes una señal balanceada, ya que esta antena es desbalanceada por naturaleza. Si usas un balun en lugar de un unun, puedes causar desequilibrios en la señal. Esto puede provocar que las corrientes de RF no se distribuyan de manera correcta, haciendo que el sistema no sea tan eficiente y en algunos casos que la línea de alimentación, el cable coaxial, comience a radiar RF de manera no deseada. Este fenómeno se llama modo común y puede causar problemas de interferencias o ruido en tu equipo. Por otro lado, si usamos un unun en lugar de un balun, lo que es incorrecto también en el caso de sistemas balanceados como un dipolo, pues si tienes una antena balanceada como un dipolo de 2 conductores y usas un unun, estás conectando dos sistemas desbalanceados sin tratar de equilibrarlos. Esto causa un desequilibrio en las corrientes, lo que provoca el mismo problema de corrientes de modo común. En un sistema balanceado, las corrientes deben ser iguales y opuestas en cada conductor. Un balun garantiza este balance y evita que la corriente fluya por el coaxial de manera no deseada. En definitiva, usar uno en lugar del otro en sistemas incorrectos puede causar ineficiencia, interferencias y pérdidas de señal. Y por último, en estas anotaciones iniciales, hablemos de las antenas resonantes y las no resonantes. ¿Qué es una antena resonante? Pues es una antena cuando su longitud es una fracción exacta de la longitud de onda de la frecuencia de trabajo, por ejemplo, media onda, un cuarto de onda, etc. En este caso, la antena presenta una impedancia estable y cercana a los 50 ohmios, o un valor predecible como 73 ohmios en el caso de un dipolo en su centro, lo que facilita la adaptación directa con el transmisor. La señal fluye de manera eficiente como si el diámetro de la tubería fuera perfecto para el flujo de agua. Por otro lado, tenemos la antena no resonante. Si la longitud de la antena no coincide con una fracción de la longitud de onda, la antena se considera no resonante. En este caso, la impedancia varía y puede ser mucho más alta o más baja de los 50 ohmios, lo que provoca desajustes y reflejos de la señal. Para que funcione correctamente, será necesario utilizar un sistema de adaptación de impedancia como un unun, un balun o un sintonizador de antena para equilibrar esta diferencia. Pero es importante tener claros los conceptos de antena resonante y antena no resonante, ya que en las antenas no resonantes es donde vamos a necesitar utilizar este tipo de adaptadores de impedancia. En las antenas resonantes,
que ya están fabricadas, llamémoslo así, cortadas en el caso de las antenas de hilo o otro tipo de antenas y ajustadas a una frecuencia determinada, a una banda determinada, en esos casos, como la impedancia va a ser muy cercana a los 50 ohmios, no nos va a hacer falta adaptar la línea de transmisión. Ahora ya entramos en materia, nos vamos al turrón intentando hacerlo lo más ameno posible. Las rocas metamórficas denominadas genéricamente cornubianitas Gutiérrez que le veo no presentan ningún tipo... Hoy hablaremos de la adaptación de impedancias, un concepto clave en radioafición. Imagina que tu transmisor y antena son como dos tuberías de agua. Para que el agua fluya sin problemas entre ellas, ambas tuberías deben tener el mismo diámetro. Si la tubería de salida es más estrecha o más ancha, parte del agua retrocederá o no fluirá con la presión adecuada. Con las señales de radio ocurre lo mismo. Si no hay una buena adaptación de impedancias entre el transmisor y la antena, parte de la energía no se transmite eficientemente y se refleja de vuelta, como si el agua golpeara contra una pared y volviera hacia atrás. La impedancia es como esa combinación de resistencia que pone freno al flujo de energía. Y cuando hablamos de adaptar impedancias, lo que realmente buscamos es que la energía viaje sin obstáculos, como si el agua fluyera por una tubería perfectamente alineada. ¿Cómo lo hacemos? Aquí entran en juego los baluns y los ununs, nuestros adaptadores de tuberías en el mundo de la radio. Los baluns son como una válvula que ajusta el paso entre una tubería de agua balanceada y una desbalanceada. Se usa cuando la antena tiene dos conductores iguales como un dipolo, mientras que los ununs funcionan ajustando la tubería en sistemas desbalanceados, donde un extremo tiene un diámetro distinto a otro, como en antenas verticales o de hilo largo. Pero aquí es donde surge una duda común. ¿Por qué se usan un balun en una antena ENFET si parece que todo es desbalanceado? Al final acaba siendo el cable coaxial y un solo hilo irradiador. Pues comúnmente hablamos de balun 9.1 cuando hablamos de esta ENFET de medida aleatoria, cuando en realidad deberíamos hablar de unun, un unun 9.1. Es una cuestión semántica, como bien nos explica Juan Carlos, Eco Alfa 3, Golf Romeo November. Todo el mundo le dice balun. Es por costumbre, ¿vale? Ya la gente no distingue entre si estás realmente pasando de un no balanceado a balanceado o si estás continuando de un no balanceado a un no balanceado. No tiene mayor importancia, es más semántica que otra cosa. Es más importante, pues eso, tener en cuenta que, por ejemplo, todo lo que son antenas de lazo están balanceadas, los dipolos están balanceados. Ahí sí que te interesa tener un balun, pero el resto, todos los que son antenas de un solo hilo, como la ENFET, todo esto son ununs, son transformadores de línea no balanceada a antena no balanceada. Y lo hacemos así precisamente porque normalmente mezclamos un balun cuando nos referimos a adaptadores de impedancia. Siempre tenemos que tener en cuenta para este tipo de cometido, la adaptación de impedancia, solo dos cosas: el carácter de la línea, unun o balun, si es balanceado o no balanceada cada una de las partes de nuestra línea de transmisión, y por otro lado, la relación de transformación. Ahora bien, las relaciones de adaptación de estos dispositivos son clave para entender cómo se ajusta la tubería. Existen varias relaciones, pero te explicaré algunas de las más comunes. La relación 1-1. Aquí no se ajusta el tamaño de la tubería, simplemente se evita que el agua se escape por lugares incorrectos. Este balun se usa cuando las impedancias ya coinciden, como en un dipolo que funciona bien con un coaxial de 50 ohmios. Además, el choque de RF funciona de manera similar, bloqueando la corriente no deseada que se cuela por la malla del coaxial, como si cerrara una llave de paso que no necesitamos abrir. Vamos ahora con la relación 4-1. Aquí hablamos de una adaptación más importante, como si estuviéramos reduciendo una tubería de 200 milímetros a 50 milímetros. Es común en dipolos plegados donde la impedancia natural es más alta. Hablemos de la relación 9-1. En este caso, estamos ajustando una tubería mucho más grande, de unos 450 milímetros a 50 milímetros, típico en antenas de hilo largo o ENFET. Daros cuenta de que estamos poniendo el ejemplo entre milímetros y ohmios. Es como si necesitáramos reducir el flujo desde una tubería enorme hasta una más manejable sin perder demasiada energía. También disponemos de la relación 49-1, bastante común. Este es el tipo de balun que usarías para adaptar una ENFET half wave de media onda.
Aquí estás manejando una tubería gigantesca, de unos 2.450 milímetros o ohmios, y necesitas reducirla a los 50 ohmios o 50 milímetros para que el transmisor pueda manejar la energía sin problemas. Cuando usamos un balun con relación 1:1, a menudo nos encontramos con su versión más particular, el choque de RF. Aquí la prioridad no es cambiar la tubería, sino evitar que el agua fluya por caminos no deseados, como decíamos anteriormente, como si quisieras bloquear una fuga. En este caso, el choque detiene las corrientes que intentan colarse por la malla del coaxial y causar problemas en nuestra línea de transmisión. En resumen, tanto los baluns como los ununs son herramientas esenciales para asegurarse de que la energía fluya donde queremos y como queremos. Al igual que ajustar el diámetro de las tuberías para que el agua fluya correctamente, los baluns y ununs hacen lo propio con la energía de RF, permitiendo una transmisión eficiente y evitando que se pierda potencia o interfiera con otros equipos, además de preservar la integridad de nuestros equipos, evitando que el paso final pueda resultar dañado. ¿Y cómo podemos saber la impedancia que tenemos en el punto de alimentación de una antena? Cuando hablamos de antenas, la impedancia es como el diámetro de esa tubería. Si está desajustada, el flujo de la señal, como decíamos, o la potencia que enviamos desde nuestro transmisor no llega de forma eficiente a la antena y parte de ella se refleja de vuelta. El problema es, ¿cómo sabemos qué diámetro, o mejor dicho, qué impedancia tenemos en el punto de alimentación de nuestra antena? Lo ideal sería tener un medidor de impedancias, pero si no disponemos de uno, podemos hacer algunas cosas para aproximarnos. Por ejemplo, medir la ROE, medir la relación de ondas estacionarias. Lo primero que podemos usar es un medidor de ROE, que es como medir la presión en una tubería para saber si hay algún tipo de bloqueo o desajuste en el flujo. Si obtenemos un valor de 1,1, significa que el diámetro de nuestra tubería coincide exactamente con el de nuestro transmisor, lo cual es perfecto. Pero si la ROE es más alta, como 2,1, eso significa que algo no está bien ajustado. Con esto no sabremos exactamente el diámetro de la tubería, es decir, la impedancia que tenemos en el punto de alimentación, pero podemos deducir si es más ancha o más estrecha que la impedancia estándar, que suele ser de 50 ohmios. Por ejemplo, si tenemos una relación de 2:1, posiblemente la impedancia que tengamos en el punto de alimentación será de 2 veces 50 ohmios, es decir, en torno a los 100 ohmios. La longitud de la antena y la frecuencia también es algo importante a la hora de determinar esa impedancia en el punto de alimentación. Otra pista para conocer la impedancia es esa longitud de la antena en relación con la frecuencia en la que estamos operando. Si la antena es más corta o más larga de lo que debería para una frecuencia dada para trabajo, su diámetro de impedancia cambiará. Por ejemplo, una antena dipolo resonante tiene una impedancia cercana a los 73 ohmios. Si la antena es más corta de lo que debería, la impedancia puede bajar, como si el diámetro de la tubería se redujera. Si es más larga, la impedancia puede subir, como si la tubería se hiciese más ancha. Otra forma de determinar la impedancia en el punto de alimentación sería una prueba de sintonización, usando un acoplador de antena. Es como si ajustáramos una válvula en la tubería para intentar hacer que el flujo sea el más eficiente posible, aunque no sepamos exactamente el diámetro de la tubería, eso sí. No nos dará el valor exacto de la impedancia, pero podremos jugar y optimizar el sistema y mejorar la adaptación. También existen simulaciones y tablas de referencia. Si tienes más información técnica sobre la antena, como su geometría o altura, puedes usar herramientas de simulación que te dirán cuál es la impedancia esperada. Es como si consultáramos los planos de la instalación de tuberías antes de hacer cualquier ajuste. Y si no dispones de software de simulación, hay muchas tablas de referencia que te pueden ayudar a hacer una estimación aproximada basadas en diferentes tipos de antenas y configuraciones comunes. Por último, tenemos las pruebas empíricas. Si ya tienes algunos baluns o ununs a mano, puedes ir probando con distintas relaciones de transformación y ver cómo responde el sistema, cómo responde la ROE de todo ese sistema a los diferentes baluns o ununs que tengas disponibles. Aunque no es lo más exacto, te dará una idea de si tienes un desajuste grande o pequeño en la impedancia. ¿Y cómo se relacionan los diferentes conceptos, longitud de onda, frecuencia de trabajo, impedancia, etcétera,
dentro de nuestra línea de transmisión, de nuestra antena. Bueno, y de forma práctica, continuando con nuestro símil de la fontanería para facilitar el entendimiento, vamos a profundizar en cómo la longitud de onda, la impedancia en el punto de alimentación y la relación de adaptación están interconectadas y cómo afectan a nuestro sistema de radio. Empezamos hablando de la longitud de onda y la frecuencia de trabajo. Imagina que las señales de radio son como las olas en el agua. La longitud de onda es la distancia entre las crestas de cada una de esas olas que tú ves desde la playa. En términos prácticos, la longitud de onda, que llamamos lambda, está inversamente relacionada con la frecuencia a la que operamos. Se calcula con la fórmula lambda, de su letra en griego, lambda, es igual a una constante que es la velocidad de la luz, que la llamaremos c, partido F, que es la frecuencia de trabajo, donde, como os decía, C es la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 km por segundo, y la frecuencia, la F, será aquella frecuencia en la cual vayamos a utilizar nuestra antena. Por ejemplo, si estamos operando en 14 MHz, en la banda de 20 metros, pues sería lambda es igual a 300.000 km por segundo, que es una constante universal, partido por 14.000 kHz, lo que nos da un resultado de 21,43 metros. Esto significa que la longitud de onda es de aproximadamente 21,43 metros. Grabaros esto porque es importante para cuando escuchamos la banda de 20 metros, la de 10 metros, 17 metros, etcétera, entender de qué estamos hablando. En términos de nuestra tubería, por decirlo de alguna manera, de nuestro sistema de antenas, de nuestro sistema radiante, la longitud de onda es como el tamaño de las partículas de agua que fluyen por ella. Cuanto más alta es la frecuencia, más cortas son estas partículas y viceversa. Hablando y poniendo en relación esto con la impedancia en el punto de alimentación, la impedancia en ese punto de alimentación en una antena depende de su diseño y de cómo se relaciona su longitud física con la longitud de onda de la frecuencia de trabajo. Siguiendo con la analogía, con el ejemplo que poníamos, si la tubería, la antena, tiene una longitud que es un múltiplo exacto de la mitad de la longitud de onda, el flujo de agua será más eficiente. Por ejemplo, un dipolo de media onda está diseñado para tener una longitud total de media longitud de onda, lambda medios. También escucharéis que se habla de lambda medios o lambda partido 2. Usando el ejemplo anterior, la longitud del dipolo sería igual a lambda partido 2, es decir, a 21,43 metros partido 2, que sería esa longitud de onda en la banda de 14 MHz, y sería igual a 10,715 metros. Es decir, cada brazo del dipolo mediría aproximadamente 5,36 metros. Cuando la antena está en resonancia, es decir, que su longitud coincide con la longitud de onda de trabajo, la impedancia en el punto de alimentación suele ser más fácil de manejar, típicamente alrededor de 73 ohmios para un dipolo en el espacio libre. Si la antena es más corta o más larga, la impedancia cambiará, al igual que si modificamos la forma o el diámetro de la tubería, afectando al flujo de agua. Hablemos entonces de esta relación de adaptación. La relación de adaptación se refiere a cómo ajustamos la diferencia entre la impedancia del transmisor, que es normalmente de 50 ohmios, ya sabéis, y la impedancia de la antena en el punto de alimentación. Si nuestra antena tiene una impedancia de 73 ohmios, tenemos una diferencia con respecto a los 50 ohmios del transmisor. Esto es como conectar una tubería de cierto diámetro, pongamos 50 milímetros, a otra ligeramente más ancha, de 73 milímetros. Sin un adaptador, habrá pérdidas y reflejos en el flujo. Para mejorar esta adaptación podemos usar un balún 1-1, que en este caso sirve más para equilibrar la conexión y minimizar corrientes parásitas, ya que la diferencia de impedancia no es muy grande. Sin embargo, si la diferencia fuese mayor, necesitaríamos un balún 1-1 con una relación de transformación adecuada. Por ejemplo, si la impedancia en el punto de alimentación es de 200 ohmios, necesitaríamos un balún 4-1 para adaptar desde esos 200 ohmios que tenemos en el punto de alimentación a los 50 ohmios que tiene nuestro cable coaxial. Ejemplo práctico. Supongamos que construimos una antena dipolo para 7 MHz para la banda de 40 metros. Tendríamos la fórmula de lambda igual a
esa constante de la que hemos hablado, 300.000, que serían esos 300.000 kilómetros por segundo correspondiente a la velocidad de la luz, partido por 7.000, que son los kilohercios de la frecuencia de 40 metros. Esto nos daría un resultado de 42,86 metros. ¿Cuál sería la longitud del dipolo? Pues lambda medios, lambda partido 2, lo que sería 21,43 metros, que sería la mitad de esos 42,86. Con esa longitud del dipolo de 21,43 metros, la impedancia esperada en el punto de alimentación sería de aproximadamente 73 ohmios. Aquí la diferencia con los 50 ohmios del transmisor no es muy grande y la ROE sería aproximadamente de 1,46, porque sería 73 ohmios partido 50, tendríamos 1,461, ¿vale? Tendríamos una relación de ondas estacionarias de 1,46 a 1, lo cual, bueno, esta es una adaptación aceptable, pero para mejorarla podemos usar un transformador de adaptación. Si en cambio tenemos una antena de hilo largo, un long wire, que no está en resonancia y presenta una impedancia muy alta, digamos de 450 ohmios, necesitaríamos un 191 para adaptar a 50 ohmios. Serían 450 ohmios partido entre 9 igual 50 ohmios. Lo tendríamos. ¿Entendéis por dónde va el tema de la adaptación de impedancias? Cuando hablamos de un 191, de un 11, de un 491, de un 641, etc., lo que estamos haciendo es dividir cada una de esas relaciones de transformación, es una división de esa impedancia. Esto permite que la energía fluya eficientemente desde el transmisor a la antena, evitando reflejos y pérdidas, como si usáramos un adaptador que une una tubería muy ancha con una más estrecha sin perder presión ni flujo. En conclusión, la longitud de onda determina las dimensiones físicas de nuestras antenas y afecta la impedancia en el punto de alimentación. Conociendo la frecuencia de trabajo, podemos calcular la longitud de onda y diseñar nuestras antenas para que estén en resonancia. La impedancia en el punto de alimentación es crucial para asegurar una transferencia eficiente de energía. Cuando hay desajustes significativos entre la impedancia del transmisor y la antena, necesitamos usar balloons o ununs con la relación de adaptación adecuada para emparejar las impedancias, asegurando que toda la energía se transmita eficientemente sin reflejos ni pérdidas. Así, al entender cómo la longitud de onda, la impedancia y la relación de adaptación están interconectadas, podemos diseñar y ajustar nuestros sistemas de antenas para obtener el mejor rendimiento posible. Y me dejáis que os explique una historia a los casi 11.000 escuchas que cada mes pasáis por aquí a escuchar estos episodios de CQ en Frecuencia. Pues vamos allá. Quiero dar las gracias, unas gracias muy fuertes a los 28 mecenas que apoyan a este podcast y que gracias a ellos hemos conseguido el 50% del objetivo marcado. Ellos son Luis, Fabián, Tomás, Juan Carlos, Juan, Israel, Salva, David, Felipe, José María, Diego, Marcos, Francisco, Rubén, Pedro, Alberto, Carmelo, Xavier, Javier, Óscar, Sergio, Abel, Estéfano, Mariano, Manuel, Javier, Diego, Rodrigo y Julio. A vosotros, 28 gracias de parte de los casi 11.000 escuchas y de corazón a todos vosotros. Recuerda que si quieres unirte a nuestros mecenas y apoyar este podcast desde 1,99 € al mes, tienes disponible cqenfrecuencia.com/apoyar. Tanto yo como esos 11.000 escuchas que hemos alcanzado en el mes de septiembre, os vamos a agradecer vuestro granito de arena para que CQ en Frecuencia pueda seguir llegando a todos vosotros semana tras semana. Bueno, y me despido ya de este episodio 84 de CQ en Frecuencia, recordándoos que durante todas estas semanas tenéis, y todavía le queda, en el aire los sábados por la mañana el diploma de Castilla Navegable que pone en marcha Eco Alfa 1 Foxtrot, Eco Luciano, activando las diferentes esclusas del canal de Castilla. Gracias, Lucy. India Víctor Bravo.
India Víctor Bravo. Víctor Bravo, adelante Víctor Bravo. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo, Luciano. Hombre, mi amigo, a 1 India Víctor Bravo, el 5-9 y el abrazo. 5-9 Luciano, gracias, un abrazo. Venga, gracias, hablamos. 1 Florida Eco. A 5 Bravo, 5-9. Por motivos personales y familiares que han tenido su desenlace este último fin de semana, no he podido participar en las últimas semanas y me quedan exclusas todavía por contactar, pero os animo a todos a que participéis el sábado por la mañana, normalmente entre las 10 y las 11 de la mañana aproximadamente es cuando Luciano junto a la gente de URE Burgos están activando este diploma de Castilla Navegable, muy interesante. De momento llevan, si no recuerdo mal, 10-11 exclusas ya activadas y todavía quedan bastantes por delante, así que tenéis tiempo. Por otro lado, no me gustaría despedirme sin poneros un documento que grabé hace un par de semanas. Por la noche estaba pues yo aquí haciendo cosas, era ya pasadas las 12 de la noche y en la banda de 40 metros estaba entrando tanto Estados Unidos como Gran Bretaña de una forma muy clara y realmente desde mi ubicación fue una cosa que me sorprendió. Grabé un poquito y si os parece lo vamos a escuchar en esta recta final de este episodio 84. En la banda de 40 metros, QSO precisamente entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Casi a nivel de rueda local en 40 metros, ya os digo, entrada a la madrugada y grabado desde aquí, desde mi QTH. Me despido con esto, hasta la semana que viene. Yeah, it seems to be starting off pretty good, except for the QRM. If we can get them away from us a little bit, I think we'll do fine. 20 meters was in very rough shape today, but 40 seems to be starting off early. Catch up to a station in Italy and a station in Bulgaria already in, and they don't usually start coming in until 10 or 15 minutes later than this. So, and they've already been here for a while, so maybe we'll have some good propagation tonight. Very glad to have you aboard, John. And stand by, we'll pass the microphone and see if somebody else could say hello to you. Gentlemen, we've been joined by Mike 0 Kilo Papa Delta Mobile, that's Rob in England, and Kilo 3 Alpha Oscar Kilo, that's John on the Outer Banks of North Carolina. Let's see if we can get some contacts to them. Michael, Kilo Foxtrot 4, Hotel Oscar, Quebec. Your turn, Michael. John, Michael in Rock Hill, South Carolina calling you. Yeah, he's got you pretty good, John. You must not have put enough twist on that turnbuckle tonight. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.